Y para comenzar, cuando yo estaba leyendo, cuando estaba estudiando sobre estas cosas, cuando estaba viendo la introducción, lo primero que se me vino a la cabeza es un libro que había leído hace varios años ya, que empieza el libro con una cita, ¿sí? Y me pareció una buena forma de arrancar, porque es un muy buen comienzo del libro. Y dice así: en el comienzo, un espacio vacío. Una palabra rompe el silencio y se dirige al universo. El mundo amanece. Más palabras, el espacio informe es configurado y se convierte en un lugar de formas que emergen del polvo. El escenario está montado. Alguien dice acción, ¿sí? Sigue diciendo Van Hooser, o algo así se pronuncia. Sencillamente nos encontramos en el mundo, ¿sí? Aquí estamos sobre el escenario. Y aquí nos encontramos cada uno de nosotros, en este escenario. Y estamos acá para narrar la historia, ¿sí? ¿Cuál es la historia? La historia tiene una trama. Y como toda historia, ¿sí?, tiene las mismas características que las historias que nosotros conocemos. Tiene un escenario, tiene personajes y tiene una trama. La Biblia está ambientada en el mundo tal como la conocemos. Dios creó el conjunto, creó el mundo para que hubiera un lugar en donde las personas puedan cumplir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del hombre? ¿Cuál es el objetivo de su existencia? Lo hablamos mucho el año pasado, ¿sí? Y mencionamos una y otra vez que era: el hombre existe para glorificar a Dios. Y para este fin Dios diseñó el ámbito donde se le pueda conocer, ¿sí? Un ámbito donde se le pueda servir, un ámbito o un lugar donde se pueda adorar. Y un lugar donde Él estuviera presente. Ahora, si yo les digo un lugar donde Dios está presente, si les digo es un lugar donde se adora a Dios, si les digo es un lugar donde se sirve a Dios, y es un lugar donde el esplendor de Dios se puede contemplar, apreciar y vivir, ¿de qué les estoy hablando? ¿Qué figura se les viene a la mente? Seguramente se le venga la figura de un templo, ¿sí? Hay un escritor, James Hamilton, que dice: el reino de Dios, el reino que Dios ha creado es un templo cósmico. La imagen que Dios puso en el templo para representarse a sí mismo es la humanidad, somos nosotros. Y todo lo que hizo fue bueno. El escenario. Dios hizo y es dueño del escenario. Es suyo, es para Él. Se trata de Él. Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas son de Él, son para Él y son por Él, ¿sí? Salmos 78:69 dice: edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. La NTV dice: allí construyó su santuario, tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. La trama comienza con la construcción del templo, la construcción de ese lugar santo. Pero ese lugar santo fue contaminado por el pecado. Y como toda historia, hay personajes. Y a diferencia de la historia tradicional, que posiciona al hombre por encima de todos, bueno, en este caso, en la historia verdadera, no somos los personajes principales de esta historia. ¿Por qué? Porque lo leímos recién, porque todo es suyo, porque todo es para Él y porque todo es de Él, ¿sí? Y una de las mejores cosas que nosotros podemos aprender es saber cuál es nuestro papel en la verdadera historia del mundo. Dios es el protagonista de este drama. El antagonista, el villano, es Satanás. Dios y Satanás están en conflicto, cada uno buscando la lealtad de los humanos que fueron hechos a imagen de Dios, ¿sí? Y el dominio del mundo está en conflicto. No hace falta ser un genio para predecir la victoria de Dios sobre todo dominio. Lo vemos en la Biblia. Ahora, cuando Dios hizo al mundo, ¿sí?, cuando Dios hizo el escenario, le dio el dominio al hombre y le dio el dominio a la mujer.
de ese lugar. Dice, y también lo leímos el año pasado, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, soyugarla y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero ese dominio que tenía el hombre como posesión dada por Dios se acabó porque el hombre pecó. Y una vez que el hombre pecó, Satanás tomó el control y el hombre quedó a la deriva bajo su control, bajo el control del príncipe de la potestad del aire, nos dice Efesios 2 y 3, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto nos comienza a armar la trama de la historia. Ahora, la trama de la historia de la Biblia, sintéticamente y muy sintéticamente, la podemos resumir en 4 conceptos, 4 palabras, en 4 hechos. El primero, creación. El segundo, caída. Tercero, redención. Cuarto, consumación. No le estoy diciendo nada nuevo, seguramente ustedes recibieron el video que explicaba sobre este curso y vieron estos 4 conceptos. Bueno, Génesis 1 y 2 nos habla sobre la primera parte, la creación. La caída lo encontramos en Génesis 3. La redención, bueno, lo encontramos en todos los evangelios. La misma vida de Jesús, cuando murió por cada uno de nosotros. Y un resumen muy claro y muy fácil de comprender es el que expresa el apóstol Pedro. Vamos a leer, vamos a buscar la Biblia. 1 Pedro 1:18 al 20. Voy a buscar porque la puse en otra versión en el apunte. 1 Pedro 1:18. Así vamos desempolvando la Biblia, ¿no? Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí nomás la lectura. Si ustedes tienen ahí, sigan releyendo y van a encontrar 3 cosas. Primero, la necesidad de ser rescatados, la necesidad de un rescate. En segundo lugar, van a encontrar que el pago del rescate se realizó, ¿sí? Y alguien pagó el precio del rescate. Y la tercera cosa que van a encontrar en esos versículos es que todo esto estaba planificado desde la eternidad. Todo esto estaba planificado antes de que el mundo existiese. Entonces, creación, caída, redención, por último, consumación. Y esto lo van a encontrar en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Se lo dejo para que lean después en casa. Como dijimos, Satanás es el que ingresó el conflicto del pecado que será resuelto. Y el mal sería derrotado. La respuesta de Dios es la cruz a todo esto, y la respuesta programada desde la eternidad, como acabamos de leer. Esa respuesta programada desde la eternidad fue Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús con humildad, con obediencia y con muchísimo amor protagoniza el clímax de la historia. Es el punto más alto de la historia de la redención. La historia llega a un lugar en que, con la obra de Cristo,
la historia da un giro en la trama. El esperado héroe llega y no solo fue rechazado, sino que también fue asesinado y fue puesto en una tumba. Pero no es el fin, ¿sí? No es una derrota, sino que la muerte fue para su conquista, porque venció la muerte y resucitó. Y la muerte era necesaria para el juicio de Dios. Dios juzgó el pecado, lo condenó, y Cristo murió en la cruz para pagar la pena por él, en favor nuestro. Y a través de ese juicio que cayó en él, en la persona de Jesucristo, Dios salva a todos los que confían en él. Con este acto las exigencias de la justicia de Dios quedan resueltas. Las exigencias que Dios tenía quedan satisfechas. Él murió para que nosotros tengamos vida. Y el mismo Jesús explica esto, ¿sí? Y habla y dice esto de sí mismo. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El camino a la redención no es más ni menos que el camino a la liberación. En la redención hay una escena en la que hay oprimidos y mediante el pago se libera de esa opresión. Y la redención es la liberación del pecado. Y esto permite que tener una relación con Dios, poder adorarlo, poder servirle, poder vivir cerca de Él. Es el único camino para realizar aquello para lo que fuimos creados, aquello para lo que estábamos en un comienzo. Y uno de los grandes logros de Dios como autor de todo es que Él orquesta todo para que el resultado sea el que Él mismo espera. Dios diseñó todas las partes, diseñó el mecanismo, diseñó los elementos y los tiempos para que se lograra la salvación nuestra. Dios aseguró desde siempre la resolución de la trama. La historia termina como Él quiere. Y acá entra la Biblia en todo esto. La Biblia es la que nos cuenta esta historia de redención, esta historia que nunca retrocede, ¿sí? Siempre avanza sobre el propósito y sobre el objetivo que se plantea. Y a través de que avanza se van desbloqueando distinta información. Se me hace la cabeza como un juego que tiene distintos niveles y que uno va desbloqueando capítulos. La misma historia se va enriqueciendo, la historia, capítulo a capítulo, libro a libro. Nunca se contradice, sino que cada nuevo aporte de Dios, cada perlita agregada por Dios, en esta historia aporta y nos conduce a revelarnos la única historia redentora. Ahora, lo interesante de esta historia es que la historia no terminó, la trama continúa. Y la trama terminará con el regreso de Cristo. En esa oportunidad vemos que Cristo viene con juicio sobre los enemigos. Y por otra parte viene a restaurar lo que el pecado y Satanás destruyeron. El escenario, dice la Biblia, que será transformado, nuevos cielos, nueva tierra. Y el personaje principal, Dios, se nos presenta como un ser adorado, un ser servido, admirado. Y nosotros ya libres del pecado, cumpliendo el propósito para el que fuimos creados. Creación, caída, redención, consumación. Hay otra cita que resume bien toda esta introducción que estamos viendo, que es de Tomás Schreiner. Tengo muchos problemas con los apellidos no españoles, ¿sí? Y dice así, a ver, es con una I, ahora que veo. La historia no se desarrolla en una esfera etérea. Dios creó todo el universo y su señorío y su relación con los seres humanos tiene lugar en la tierra. El lugar importa en esta historia. Dios es el rey del mundo y del universo, pero la historia suscita dudas sobre su señorío en el mundo. La incursión del mal representa
un reino rebelde que amenaza su soberanía y pretende deshacer su amor. Este mundo, con toda su belleza, está corrompido por el pecado. Y sigue diciendo, el drama de Dios como rey y los seres humanos como sus súbditos se desarrollan en la historia en un lugar determinado. La historia de las Escrituras no es solo acerca de la relación entre Dios y los seres humanos, sino también tiene que ver con el universo. Y se pregunta, ¿cuál es el destino del mundo que Dios ha creado? Las Escrituras prometen que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva creación donde la gloria de Dios iluminará el cosmos. Así pues, el reino de Dios tiene una dimensión tripartita. Dios como rey, los seres humanos como súbditos del rey y el universo como lugar donde se ejerce la realeza. Necesitamos herramientas que nos permitan poder entender y no perder de vista la historia completa. Una de esas es analizar la historia desde la teología bíblica. Y ustedes dirán, ¿qué es la teología bíblica? Bueno, un conocedor de esto, que se llama Carson, define la teología bíblica como la historia de la redención. Si la teología bíblica estudia cómo progresa, cómo se integra y cómo termina todo en la persona de Cristo. La totalidad de la Biblia apunta hacia la redención y de esto analiza la teología bíblica. Perdón, no les puse eso. Ampliando el concepto, la teología bíblica es una forma de analizar y sintetizar la Biblia teniendo en cuenta las conexiones orgánicas de la historia de la salvación con la totalidad de la Biblia, con la totalidad del canon. Viendo cómo avanza la historia, cómo se integra las distintas etapas y cómo en unidad muestran, revelan y terminan en Cristo. Ahora, cuando hablamos de algo orgánico, nos estamos refiriendo a cómo se integran las distintas partes, las distintas formas de una forma natural. Cómo crecen juntos los elementos en armonía, y esto es fundamental, armonía como parte de un todo. Integración y armonía. Cuando la primera vez se me presentó este concepto de orgánico, sacándolo de las frutas y todo eso, es en arquitectura, hay arquitectura orgánica, ¿sí? Y hay un señor, Frank Lloyd Wright, que hizo una casa muy famosa, la Casa de la Cascada, en donde se le plantea que había un escenario, un terreno imposible de construir. Había una pendiente así y encima había una cascada en el medio. Bueno, esta persona ideó un concepto nuevo, que es la arquitectura orgánica, que se adapta completamente al terreno y al lugar en donde está. Entonces supo integrar el terreno, los árboles, pasando por el medio de la casa, la cascada pasando por debajo de la casa, y todo un conjunto creó que trabaja en armonía, ¿sí? No choca con nada, se integra, pero sobre todo no hay tensiones. Uno lo mira y no hay algo tenso. Bueno, muchos de los temas de la Biblia son así. Comienzan al principio de la trama bíblica como una semilla que brotan, crecen, poco a poco van creciendo hasta llegar a ser un árbol maduro que da fruto. Y la teología bíblica estudia y sintetiza ese crecimiento y plantea conexiones orgánicas, conexiones naturales, mostrando cómo se relacionan las partes con el conjunto. ¿Por qué es importante esto? Para que no perdamos de vista que la historia es una, ¿sí? Y muchas veces el conocimiento que tenemos nosotros, que tiene el cristiano sobre la Biblia es limitado. Y todos tenemos una porción que nos gusta, que nos agrada y que sabemos súper bien, ¿sí? Pero gran parte de las Escrituras son lugares desconocidos para cada uno de nosotros. Y en especial, lo que vamos a ver este año, el Antiguo Testamento. Empezamos a leer el Antiguo Testamento y se nos complica ver que la historia es una. Y nos podemos llegar a hacer la pregunta, ¿pero qué tiene que ver esto con la redención? ¿Qué tiene que ver esta historia con Jesucristo? ¿Sí?
No encontramos, ni buscamos, ni sabemos buscar conexiones que nos refieran a la historia completa. Se nos presentan, por ejemplo, vamos al Levítico, algo que estuve estudiando ahora, las leyes, o los sacrificios, ¿sí? El templo, o se nos presentan historias como las de José, como la de David y Goliat, como la del mismo Daniel en el foso de los leones. Y nuestra mente tiende a fraccionar esas historias y a hilarlas y a pensar de que esas historias empiezan y terminan, ¿sí? Pero por aislarlas muchas veces perdemos la riqueza de saber y de entender y de sacar provecho, que de eso se trata, ¿sí? Y perdemos de vista que la historia es una. Bueno, el propósito de este año, el propósito de estos 2 años, el propósito de este curso es ayudarnos a orientarnos en la Biblia y aprender a verla como un gran todo. Y cómo la Biblia siempre apunta desde todos los puntos hacia Jesús, hacia la redención, mostrándonos y revelándonos el verdadero protagonista, que es ni más ni menos que Dios. La Biblia es una colección variada de diferentes escritos. Contiene 66 libros escritos por casi 40 autores, por 40 escritores humanos, durante casi 2000 años. Tiene 2 secciones principales, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, escrita en 2 idiomas principales, ¿sí? Hebreo y griego respectivamente, y combina diferentes tipos de literatura. Aunque la Biblia contiene una gran variedad de material escrito por muchos escritores humanos durante largo periodo de tiempo, mantiene una unidad fundamentalmente porque es un libro escrito por un solo autor, con un tema principal. El autor es Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. La gran parte del Nuevo Testamento, en las alturas en donde Pablo escribió este versículo no estaban escritas, ¿sí? No estaba en circulación. Entonces, a lo que se refiere con las escrituras en este momento, Pablo hacia Timoteo, es las escrituras que conocían, las escrituras de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y es importante y es obvio que la Biblia abarca un gran panorama de estudio, un montón de temas, pero trata un tema supremo que une todos, y ese tema es Jesucristo, la salvación que Dios ofrece por medio de Él. El mismo Jesús se refirió al Antiguo Testamento, ¿sí? Y plantó la importancia de saber el Antiguo Testamento para conocerlo a Él, ¿sí? Fíjense lo que dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, dice, las Escrituras se está refiriendo a lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Jesús dice esto. Jesucristo, en el camino de Emaús, se encuentra con 2 personas y también les compartió a estas 2 personas un estudio bíblico del Antiguo Testamento. Y que ese estudio bíblico que Jesús les narró del Antiguo Testamento, lo único que hacían es arrimar a esas personas a ver a Jesús. Les dice esto el mismo Jesús hablando y autorreferenciándose. Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, lo que del mismo Jesús decía. Un poco después se encuentra con los discípulos y le dijo lo mismo. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo el Antiguo Testamento es útil ¿para qué? Para llevarnos a la persona misma de Jesús, y él mismo lo anuncia así. Pablo también reconoce y creía que el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Le dice también a Timoteo
en 2 Timoteo 3:15, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ¿el Antiguo Testamento te puede hacer sabio para llegar a la salvación que es en Cristo Jesús? Sí, según Pablo. Así, y todo, muchas veces se nos complica entender que la historia es una sola. Que la trama de esta película va a terminar como el autor y dramaturgo quiere que termine. Porque la historia no está a la deriva ni a suerte del mundo, sino que la historia completa está siempre sostenida por Dios. Y es así que muchos, mismos cristianos, piensan que Dios decidió enviar a Jesús a la tierra después de que su primer plan falló. Como si su plan como si Dios tuviera un plan original, el plan A, como si fuera que el plan original era dar a la humanidad la oportunidad de convertirse en su pueblo mediante la ley, pero que en el intento los que querían ser su pueblo fracasaron, ¿sí? Fallaron, y así Dios entró en conflicto, se rascó la cabeza y dijo, vamos a hacer un plan B, que consistía en salvar a la humanidad por medio de Jesús, por medio de la gracia, por medio de la muerte de Jesús. Pero nada de esto podría estar más lejano a la verdad. Dios siempre había planeado, enviar a Jesús. Toda la Biblia nos habla de Él. Y lo podemos ver desde el principio hasta el fin de la Biblia. En el Antiguo Testamento nos apunta a ver a Jesús como promesa. Promete su venida en un futuro. Y en el Nuevo Testamento, todo lo contrario. Dice, proclama que Él es su Hijo y que todas esas promesas que había dado se cumplen en la persona de Jesús, demostrando así que toda la palabra es parte de una unidad. Es así que podemos decir que si la Biblia es una, podemos decir que la Biblia no contiene hechos aislados. Y tenemos que tener mucho cuidado en entrar al azar y extraer una porción, un texto de la Biblia, sacarlo de su contexto, porque así vamos a estar malinterpretando la Biblia si leemos de esa forma. Se necesita comprender que cada versículo, en el contexto del capítulo donde aparece, y cada capítulo a la luz del libro, es un todo. Y ahí nos va a ayudar la teología bíblica. ¿Por qué? Porque la teología bíblica nos da una mano porque es histórica, es orgánica y es inductiva. Nos induce, nos lleva, nos conduce a un sitio particular que es el que nos quiere mostrar el autor. Siempre prioriza el contexto literario. Siempre prioriza cuál es la función de ese pasaje bíblico en el contexto inmediato y se va ampliando el panorama progresivamente, analizando su capítulo, después su libro, después su testamento y relacionándolo con toda la Biblia. Y nos lleva a tener como resultado una lectura mucho más cuidadosa, haciendo análisis de lo que los escritores, pero en especial lo que el autor divino pretendían comunicar en esa porción. Así como se puede analizar y hacer exégesis y extraer el significado de un texto, bueno, la teología bíblica es lo mismo, pero con el global de toda la Biblia unificada e inspirada por Dios. Nunca perdiendo de vista una visión global que nos permite hacer conexiones orgánicas. Porque la teología bíblica es una forma de analizar y sentir la Biblia. Establece conexiones en la historia de la salvación con la totalidad del canon, en sus propios términos, sobre todo con respecto a cómo progresan, a cómo se integran, y terminando en Cristo, ya sea el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Todo esto
trabajando en armonía, todo esto entendiendo que la historia es una. Y sí, nos vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia con muchísimos temas que nos ayuden a hacer y establecer estas conexiones orgánicas, ¿sí? Cuando se tradujo la NBI, los editores de la Biblia de Estudios hicieron esta pregunta y plantearon 25 temas que sirven para realizar estas conexiones naturales, estas conexiones orgánicas a lo largo de toda la Biblia. Lo tienen ahí en el apunte, hay un montón. Son la gloria de Dios, la creación, el pecado, los sacerdotes, los sacrificios, el templo, el exilio, la santidad, la justicia, la ira. 25 conexiones, patrones que entrelazados unos con otros sostienen la única historia. Ahora, la historia se puede analizar desde distintos puntos de vista, de distintos ángulos, de distintas perspectivas. El primer enfoque es el del satélite. Igual que se ve el mundo, un planeta, desde un satélite, desde una posición lejana y que se puede contemplar en una sola imagen todo el panorama, todo el conjunto. Bueno, esto mismo puede pasar con la Biblia. Se puede tener un panorama general amplio que contemple todo el conjunto. Y este criterio, para el estudio, obliga a posicionar el pasaje que vamos a leer o el libro en un contexto y hacer un análisis de lo que pasa antes y de lo que pasa después, y siempre teniendo vista en panorama todo el espectro. Sin nunca perder cuál es el objetivo final. El segundo enfoque que se puede tener es un enfoque de calle, ¿sí? Una perspectiva mucho más baja, ¿sí? En la que se pierden ciertos parámetros, pero ahí está, se estaciona fuera del libro y explica, por ejemplo, en el estudio bíblico, los detalles introductorios, ¿sí? Y esto ayuda a entender los rasgos básicos de un libro y sus diversos temas principales, que pueden ser variados a lo largo de toda la Biblia, pero siempre teniendo en cuenta su ubicación global en las Escrituras. No se puede ir al punto de vista de calle sin antes haber pasado por el punto de vista del satélite. ¿Por qué? Porque no se tiene que perder nunca cuál es el objetivo final. El tercer enfoque, ahí va, es el interior, es el del detalle. Y desde este punto de vista se pueden ver las cuestiones particulares. Texturas, olores, espacios, vivencias. Bueno, en el estudio puede ser exactamente lo mismo. Es cuando uno entra en el capítulo, entra en el libro y empieza a leer y aprende de los detalles. Bueno, a lo largo de este año vamos a estar estudiando los libros del Antiguo Testamento. Y obviamente vamos a seleccionar las dos, para este curso vamos a seleccionar las dos primeras. La vista de satélite, esa que nos da un panorama y que nos ubica el libro en toda la expansión de la historia. Y en segundo lugar, una vista de calle, que se estaciona, ve los detalles introductorios del libro, ve qué temas toca, ¿sí? Los puntos principales, ¿sí? Y en otras reuniones, como la del jueves, podemos venir y estudiar de una forma interior el detalle, las cosas particulares, como estamos viendo los jueves en Romanos, ¿sí? Que no va a ser el caso del Antiguo Testamento en esta sección del año. Ahora, no se puede estudiar bien los detalles sin tener en cuenta un panorama general. Si uno empieza por los detalles y va de detalle en detalle, muy probablemente se pierda cuál es el objetivo general. Y esa visión sesgada y falta de perspectiva puede ser una visión miope de la verdadera historia. Y se pierda de vista el porqué de todo esto. ¿Por qué está pasando todo esto que está pasando? Y uno pierde la perspectiva y pierde el porqué y el objetivo de por qué está esa porción en la Biblia. Porque la trama, la historia, tiene un objetivo. Hay muchos temas que se repiten a lo largo
de toda la historia. Patrones que van generando conexiones orgánicas, que se van relacionando unos con otros y que generan entre todos, entre todas esas relaciones, una red de contención que sostienen toda la trama, que unen todos los episodios y que generan que la historia sea una única historia, que permite que todos se encolumnen en función de un objetivo. Otra vez, Jane Hamilton se pregunta, ¿qué tienen en común estos episodios de la trama? Y se responde que cada uno de ellos, Dios muestra su gloria salvando al pueblo a través del juicio. ¿Será así? Van a tener que venir todo el año para comprobarlo. No se los voy a responder hoy. La Biblia está llena de temas, pero todos estos temas nos llevan a la gloria de Dios. Vamos a terminar con una porción que si no entendiste nada de lo que yo hablé, no importa. La verdad, no importa. Llévate esta porción. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y esto es lo importante, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.